Perfecto. Pues muchísimas gracias, Consuelo. Bienvenidos todos de nuevo al Congreso. La mesa de ahora se llama Escuchando a las investigadoras, Psicología, Derecho y Antropología. Desde estos tres campos, pues llevamos décadas ya trabajando el tema de las familias, la diversidad familiar y la gestación por sustitución, con lo cual ya tenemos personas con muchísima experiencia en estos campos que nos pueden hablar de lo que es la realidad en la calle, en las personas, en las familias, sobre este tema y cómo se está abordando actualmente. Vamos a empezar con una ponencia de la profesora Antonia Durán Ayago, la doctora Antonia Durán Ayago, que es licenciada y doctora en Derecho por la Universidad de Extremadura, con premio extraordinario, en la actualidad catedrática de Derecho Internacional Privado en la Universidad de Salamanca. Ha publicado 3 monografías: La protección internacional del menor desamparado o régimen jurídico, la protección de las pymes en el comercio internacional, propuestas de regulación, y derechos humanos y método de reconocimiento de situaciones jurídicas hacia la libre circulación de personas y familias con perspectiva internacional y europea. Ha escrito además numerosos artículos, capítulos de libros sobre distintas cuestiones del derecho internacional privado, fundamentalmente en materia de derecho de familia y en particular en protección internacional de menores, que nos concierne hoy aquí, obviamente. Obtuvo el 5º premio La Ley de Artículos Doctrinales para Profesionales del Derecho con el artículo La filiación adoptiva en el ámbito internacional. Ha realizado estancias en Bolonia, La Sapienza di Roma, Ca' Foscari y Coimbra. También en la Universidad Nacionalidad del Noreste, en Corrientes, Argentina, y en la Universidad Mendoza de Argentina, además de en la Universidad Federal de Pará, en Brasil. Ha sido secretario de su facultad en la Universidad de Salamanca, director del Máster en Derecho Español para Juristas Extranjeros y directora académica de la Unidad de Evaluación de la Calidad de la USAL. En la actualidad es coordinadora de la línea de Migrantes y Derechos de la Clínica Jurídica de Acción Social, además de directora académica de la Clínica Jurídica y coordinadora de la Red de Aprendizaje Servicio de la Universidad de Salamanca, con lo cual vemos que contamos con una muy amplísima experiencia en todas estas cuestiones. Su ponencia de hoy se titula Avances y retrocesos en la regulación de la gestación por sustitución. Una mirada desde el derecho comparado. Adelante. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas, y para mí es un placer estar este sábado de septiembre con vosotros. Es una responsabilidad, también os diré, y estoy un poco emocionada por haber asistido a esta primera mesa de experiencias que nos ha contado que todo lo que hacemos desde la perspectiva investigadora, tanto Mar como Maribel, como yo, como Nancy también, que es como se ha estructurado esta mesa, pues tiene personas detrás de carne y hueso, y por eso es muy necesario que también desde la academia se preste atención a estos temas, sobre todo para darles, desde mi perspectiva, un enfoque jurídico de lo que ha venido siendo el tratamiento de esta materia a nivel, sobre todo, del derecho comparado, ¿no? Porque, como vamos a ver, las realidades jurídicas son muy diversas y por ello es importante prestar atención a todas ellas. Entonces, quiero agradecer a Consuelo, a Pablo, que son mis enlaces directos. Por ellos, yo creo, básicamente estoy hoy aquí, no por otra cosa, sino por la amistad que nos une desde hace ya muchos años. 12 o 13 años, creo recordar que llevo trabajando el tema de la gestación o sustitución, por tanto ya, aunque sea solo por el tiempo que llevamos, algo, un poco, sé del tema. Y bueno, he preparado una presentación
que probablemente me la saltaré, los pido perdón por ello, pero básicamente a mí me sirve para estructurar, ¿no?, lo que os quiero decir, porque son muchas las ideas y poco el tiempo. Entonces, básicamente vamos a empezar contextualizando, luego vamos a hacer una breve referencia al derecho comparado desde la perspectiva legislativa y también desde la perspectiva de los avances y retrocesos jurisprudenciales que estamos viendo en los últimos años. Me voy a centrar en el tercer punto, en algo que yo creo que es muy importante para los que estamos aquí, que somos prioritariamente, no solo, por supuesto, pero en nacionalidad española. La refería antes Fina, la instrucción de abril de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, esa involución tan importante y grave que ha supuesto. Y bueno, os daré las pautas de lo que va a ser un artículo que se va a publicar en Cuadernos de Derecho Transnacional. Aquí solo voy a dar un resumen y bueno, unas conclusiones breves. Entonces, yo creo que para organizar todo lo que os quiero decir, creo que a este tema nos podemos aproximar desde una triple perspectiva. La perspectiva del derecho interno, es decir, todos los estados que a día de hoy regulan de forma ética la gestación por sustitución, aquellos que no la regulan, aquellos que la prohíben. Entonces vamos a ver que hay esa triada, ¿no?, de perspectivas que ya la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional en aquel primer informe de 2012 lo destacó, y que también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Me ha emocionado conocer a Fiorella y a Silvia Menenson, que gracias por haber hecho posible que el Tribunal Europeo, ¿no?, empezara a emitir sentencias, que ya son 15, no es, ha habido muchas, ¿no?, en este tiempo, pero vemos que hay una perspectiva, por tanto, de derecho interno muy variable. Hay otra perspectiva, que es la del derecho internacional privado, que es a la que nos vamos a acercar aquellos estados, como España, que no regula desde el derecho material esta gestación, esta práctica de reproducción asistida, pero que hay familias, como todos sabéis, y muchos estáis aquí hoy, que han recurrido al extranjero, a países en donde es posible, y una vez que tienen a sus hijos, se presenta la problemática de cómo hacer para que accedan al registro civil español esas filiaciones que ya están acreditadas en el estado en el que los niños han nacido. Por tanto, la perspectiva de derecho internacional privado es, por ejemplo, la que se había seguido aquí en España hasta que llegó esta instrucción de 2025, de abril de 2025. Luego me detendré. Pero vamos a destacar que la perspectiva más importante, yo creo, es la de los derechos humanos. Porque, como vamos a ver, hay una serie de derechos fundamentales que están bajo todo. Vamos a hablar a lo largo de toda la mañana y todo el día de esta cuestión, pero están sobre la base de la dignidad de la persona, del respeto a la vida personal y familiar de los niños, pero también de los comitentes, la dignidad, pues por supuesto, también tanto de los niños como de la gestante, y el derecho a formar una familia, que existe, claro que existe. Lo regulan distintos convenios internacionales, pactos internacionales, declaraciones. Aquí os he puesto los más importantes. Yo creo que nos podemos centrar y focalizar en el convenio de los derechos del niño, fundamentalmente en el artículo 3, que habla de la necesidad de proteger el interés superior de los menores, y en el artículo 7, que dice que es necesario, desde que el niño nace, que tenga un nombre, y el nombre lo da la filiación, y una nacionalidad, que es la forma de que esa persona esté en el mundo protegido por una legislación que lo ampare. Eso está en la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, del que España forma parte, lo sabemos, y muchos estados, prácticamente todos. Estados Unidos no, pero por las circunstancias que tiene en su estado para ratificar convenciones. Pero prácticamente creo que son 191 los estados que han ratificado esa convención, que nos vincula como estado, por ser miembro de ella. Y luego me parece muy importante el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Es un convenio del Consejo de Europa, y ese es el artículo en el que en buena medida todas las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, empezando por la de Menenson, la Basset,
etcétera, han ido justificando pues, los avances que se han ido produciendo. Por tanto, los derechos humanos yo creo que están en el centro y deben ser, podemos decir, el motor que ampare todo lo que se va a ir haciendo al respecto. Y en este sentido, yo en un libro que generosamente citaba Nancy en el último que he publicado el año pasado, me he acercado a este tema no solo desde la gestación por sustitución, sino desde todas las materias que tienen que ver con el estatuto personal. El concepto, por ejemplo, una cosa tan importante como es el nombre de la persona física, la identidad de género, el concepto de cónyuge, si estás casado o no con una persona, que lo estás, por supuesto, pero ¿qué pasa cuando te mueves a otro estado que no contempla ese tipo de regulación? Y la filiación, tanto de las parejas arcoíris, no me gusta mucho el término, pero es el que usan en la Unión Europea, las familias del mismo sexo, y también el tema de la gestación por sustitución, ¿no? ¿Qué pasa en estos casos? Bueno, pues yo he llegado a la conclusión en este libro que la única manera para respetar los derechos que tienen que ver con lo que una persona es desde su origen, desde su esencia, es respetar la realidad jurídica que se ha creado en el Estado que la ha amparado. Es decir, el niño es hijo de pues Sylvie Menelsohn, por ejemplo, la niña o las hijas de Sylvie Menelsohn lo eran desde el momento en que la sentencia primera y la inscripción en el registro civil en el condado de San Diego se produjo. Desde ese momento, el que Francia luego impidiera que accedieran al registro civil francés, lo que ha hecho es poner a esa familia en una tesitura que ha durado mucho tiempo de inseguridad jurídica, de, podemos decir, desasosiego, porque no tenían la nacionalidad francesa, porque no se les reconocía toda una serie de derechos y al final lo que estaban haciendo es vulnerar ese derecho a que Fiorella, por ejemplo, Menelsohn fuera Fiorella Menelsohn desde que nació, desde el mismo momento en que ella llegó a este mundo. El que Francia haya tardado tanto en reconocerla como lo que ha sido, lo que ha supuesto es una, a mi juicio, y lo ha reconocido el Tribunal de Justicia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es una vulneración del derecho a la vida personal y familiar de esta niña, ¿no? Entonces, es un poco más complicado, pero desde el derecho internacional privado, cambiando el método, tenemos la fórmula. La fórmula es reconocer la ley de origen, la realidad jurídica desde el momento en que se crea, es lo que es. Y aunque haya que esperar a veces tiempo para que el estado de acogida lo reconozca, la única manera que ese estado tiene, aunque no lo regule en su derecho material, como es el caso de Francia, y luego hablaré de la evolución tan importante que se ha producido en este país en los últimos años, aunque no lo regule materialmente, esa realidad existe y no hay ninguna otra manera de hacer que lo que en este caso Francia es, siendo miembro de los convenios internacionales a los que me he referido, que respete esos mismos, que reconocer esa identidad. Entonces, la concurrencia normativa, que cada vez va a ser mayor, porque no he dicho, pero afortunadamente cada vez se van incorporando nuevos estados que regulan de forma ética la gestación por sustitución, el caso de Dinamarca recientemente, el caso de Cuba, que también lo ha introducido en su Código Civil recientemente, eso está haciendo que haya una concurrencia normativa. Y los ciudadanos van a aquel Estado, si están bien asesorados, donde se les va a ofrecer garantías de que esa gestación por sustitución se va a llevar a cabo respetando los derechos de todas las partes. Pero puede haber alguno que no lo esté. Y si se van a otros estados en donde esa regulación, por ejemplo, no pueda ser tan rigurosa como, pues ahí ya surge un riesgo. Porque cuando los niños llegan, lo importante es que tengan asegurado su estatuto jurídico desde el principio. Bueno, esto es un poco más complicado, pero fijaos que estoy todavía en el balance de situación. Bueno, básicamente para introducir,
Claro, en las sentencias primeras del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en concreto en la de Lavasset, que fue conjuntamente dictada el mismo día junto con la de Menenson, se hacía un estudio de derecho comparado que ha ido evolucionando. Daos cuenta que esta sentencia es de 2014. Bueno, ahí se hacía un análisis de lo que antes os decía, la variedad que existe entre los estados que son parte del Consejo de Europa. Y ahí se ponía el acento en aquellos estados que la regulaban en ese momento. Yo he ido incorporando los nuevos, que cada vez son más, aquellos que no la regulan pero no la prohíben directamente, y aquellos otros que directamente la prohíben. Vale, esto conforme al derecho material, es decir, el derecho, por ejemplo, para que nosotros nos hagamos la idea, el Código Civil, ¿no? El Código Civil, que en España, por ejemplo, es donde se regula quiénes pueden ser hijos, cómo se puede determinar la filiación. Bueno, pero, ¿qué ocurre? Que ha habido, a mí no me gusta utilizar un término, pero que se ha hecho popular, el turismo reproductivo. Yo no hablo de turismo, hablo más de necesidad de buscar lo que el Estado propio no te ofrece. Entonces, es la fórmula que las personas van a tener cuando no pueden ser padres por medios propios y no pueden encontrar solución en el Estado donde normalmente residen, pues van al extranjero. Entonces, en esa perspectiva ya viene otra pluralidad mayor, que es, vale, yo no lo regulo materialmente, pero ¿qué sucede si a mí me llega un caso en donde tengo que inscribir a estos niños porque son hijos de españoles, porque así lo dice una sentencia extranjera, una resolución extranjera? Pues ahí también hay variedad. Hay algunos que no necesitan sentencia, simplemente transcriben la certificación registral del estado de origen. Hay otros que exigen simplemente una declaración y hay otros que necesitan sentencia, como en España hasta hace unos meses. Y como, por ejemplo, exige ahora Francia, como os diré. Pero hay algunos estados que de forma radical dicen que no va a ser posible. Pues todos esos estados que dicen que no van a reconocer, hay que tener en cuenta que están vulnerando el Convenio Europeo de Derechos Humanos, porque vulneran el derecho del menor a que se reconozca su vida personal y familiar, es decir, su identidad, quién es, cómo se llama, qué nacionalidad tiene, de quiénes son hijos. Es algo, podemos decir, que está en la esencia, ¿no?, de la persona. Bueno, esta es la óptica que me la voy a saltar un poco, pero el Tribunal Europeo, yo creo que es, todos lo tenemos en la cabeza, un factor, podemos decir, tiene un papel protagónico en toda la evolución que se está produciendo, ¿no?, en los últimos años, ¿no? ¿Y cómo se aproxima el Tribunal Europeo a esta diversidad? Bueno, básicamente el Tribunal Europeo no puede decir a ningún Estado que regule la gestación por sustitución. Ese no es su papel, eso lo determinará el legislador. Pero sí lo que tiene que hacer es que el Estado, en donde se plantee el caso, por ejemplo Francia, es el que más veces ha sido llevado al Tribunal Europeo. De hecho, de las 15 sentencias, que aquí os pongo todos los pronunciamientos que ha habido, 8 son contra Francia. Bien, bueno, pues lo que os quiero decir, Francia va a tener que decir qué solución me tengo que mover, porque claro, si no estoy haciendo que el Tribunal Europeo me condene porque no estoy alineándome con lo que he dicho que soy parte, soy miembro del Consejo, del Convenio Europeo. Entonces, si no hago lo que se entiende que ha de hacerse, es decir, no interferir en el reconocimiento de la filiación que ya ha sido creada en el extranjero, pues entonces voy a ser condenado, como ha sucedido, como os decía, en varias ocasiones. El Tribunal Europeo, de todas formas, hay que conocer todos estos pronunciamientos, cada uno tiene su naturaleza, no todos son iguales. Aquí os las he separado, hay 8 de las 15 en donde se dice que sí se ha vulnerado el derecho del niño a su identidad familiar y personal. Entre ellos, la primera, Menenson, y Lavasset, que son de la misma fecha, pero han venido otros con posterioridad. Se planteaba el problema de la madre, porque claro, desde el principio se reconoció, porque el Tribunal Europeo decía, bueno, si ha habido el padre biológico comitente
es decir, ha aportado, pues ya es posible determinar esa filiación. Pero ¿qué pasa con la pareja? Si es mujer o si es hombre. ¿Qué hay que hacer? Bueno, en este caso inicialmente no se dijo que se vulnerara ese derecho, pero sí que se llegó al punto en donde decía, bueno, pero tiene que haber alguna fórmula para que el otro miembro de la pareja, el no biológico, pudiera regularizar su situación. ¿Cómo? Pues se le ocurría a través de la adopción. A través de la adopción. Pero ojo, la adopción no tiene nada que ver con la gestación por sustitución. Este es un error, por ejemplo, que se repite mucho en las sentencias del Tribunal Supremo Español. Y hay que entender que es diferente, porque la adopción está pensada para dar una familia al niño que la tenía, pero que ha quedado abandonado, desamparado. Aquí, en la filiación por gestación, o sea, por la gestación, filiación a través de gestación por sustitución, hay una filiación intencional. Es decir, el niño no está aquí, viene porque lo queremos traer y no podemos por medios propios. Por tanto, la diferencia, el origen, la naturaleza jurídica es diferente. Pero bueno, esto es lo que hasta ahora se ha encontrado. Y luego ha habido otros 3 pronunciamientos en donde había otras singularidades y no se ha entendido que se vulneraba este artículo. Entonces, el Tribunal Europeo, muy rápidamente, porque sé que ya me estaré excediendo, porque yo hablo mucho y bueno, a ver, el Tribunal Europeo, aunque creamos, y es muy importante, yo os lo he dicho, tiene un papel protagónico, pero no nos va a salvar de todo, no nos va a salvar de todo. Y de hecho, a mi juicio, el papel que hasta ahora han venido adoptando en sus pronunciamientos es más bien conservador, porque ha dicho, reconocemos la gestación por sustitución, es decir, la filiación, perdón, a través de gestación por sustitución, siempre que haya habido aporte biológico de uno de los miembros de su pareja. Pero ¿y qué sucede si no? En el caso contra Islandia, era una pareja de mujeres y ninguna de ellas había aportado su material genético. ¿Qué pasó con esas mujeres? ¿Cómo determinamos? Ahí, por ejemplo, hay una opinión, un voto particular del juez Lemes, en donde dice, ojo con la necesidad de poner el acento en la carga biológica, que a veces no existe, y que ese niño ha venido al mundo porque ha habido un proyecto familiar creado y, obviamente, no es posible, ¿no? Bueno, el caso Paradiso Campanelli es muy grave, ¿no? En ese caso, recordaréis que es una pareja italiana que fue a Rusia y el varón era pareja heterosexual, el varón había aportado a la clínica, a la agencia, su semen, pero se perdió. Y el gobierno italiano le retiró la patria potestad de ese niño y lo dio en adopción. Ojo que el Tribunal Europeo no nos va a salvar de todo, porque no acoge el método del reconocimiento de situaciones jurídicas, que yo creo que aquí está la clave. Reconocer, en base a los derechos humanos, la filiación ya acreditada desde el origen en el estado donde el niño ha nacido. El orden público luego va a venir, pero el orden público, ojo, hay que saberlo gestionar. En España, el Tribunal Español no lo sabe. Voy a ir luego al Tribunal Supremo, pero antes quería decir algo que, bueno, en lo que estoy trabajando. Voy a publicar, espero, pronto, un artículo en donde hago un análisis de todo lo que ha sido la jurisprudencia del Tribunal Supremo Español y la estoy poniendo en relación con la evolución que se ha experimentado por la Corte de Casación Civil francesa. Es asombroso. En Francia partíamos de un escenario mucho peor que el que nosotros tenemos. En Francia no era posible de ninguna manera, ni por posesión de Estado, ni por adopción, ni por por impugnación de la paternidad biológica, no se podía determinar otra vez la filiación. Esto vino al Tribunal Europeo. Gracias, Sylvie Menenson, familia Menenson, por dar ese paso, porque los casos que se convierten en causas a veces hacen que todo se mueva, y en este caso ellos han hecho, estoy segura, que la Corte de Casación francesa vaya evolucionando. Y fijaos en qué momento está. Llega un informe de un jurista Folquerion, de francés, internacional privatista, que acoge la Corte de Casación, y en 6 sentencias del año pasado, entre octubre y noviembre,
cambia absolutamente todo. Me he saltado mucho, porque hay también un cambio en la legislación del artículo 47, bueno, mucho. Pero llegan al punto, curioso, llegan al punto donde nosotros estábamos, en España, con la instrucción de 2010. Ojo, porque dicen, bueno, a ver, no vamos a transcribir el certificado, pero si hay una sentencia del Estado de origen que acredite esa filiación y, aquí viene lo más importante, y hay un control por parte del juez de origen francés en donde se acredite que no ha habido ni tráfico de menores, que no ha habido explotación, por supuesto, que ha habido consentimiento informado por parte de la gestante, que es los casos que conocemos todos y que básicamente son la mayoría. Si todas esas circunstancias se dan, el orden público francés no puede entenderse que se ha vulnerado y tenemos que reconocer obligatoriamente esas resoluciones en Francia. Y esas 6 sentencias han posibilitado que en abril de este año el homólogo a la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública haya emitido una resolución en donde se dan las pautas que nosotros teníamos ya en la instrucción de 2010, que es verdad que criticamos mucho, porque nosotros algunos juristas pensábamos que el legislador era el que tenía que moverse, pero nos hemos dado cuenta de que mejor era eso lo que ha llegado. Entonces, Francia, ojo, Francia ahora mismo está en una posición mucho más avanzada, teniendo 8 sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en contra, que en la posición que está España. Porque ahora os diré, porque no podía venir aquí y no hablar de la instrucción. 2 líneas, muy breves. Intento que sean breves. A ver, esta instrucción llega después de 5 sentencias del Tribunal Supremo Español, en donde en todas ha sido ponente el mismo magistrado, el señor Sarazá. Este magistrado no entiende para nada el proceso de gestación por sustitución que se ha llevado a cabo en el extranjero. Parte de la base de que todo es lo que él conoce, que es el Código Civil español. Y claro, es ponerse las gafas de una realidad material para entender lo que es una realidad plural que el mundo nos acaba en España, obviamente. Todo lo que estamos aquí yo creo más o menos lo podemos intuir, pero él no. Y ahí está la cosa. Él no lo entiende. Fijaos, estoy trabajando sobre este tema y he vuelto a estudiar todas las sentencias, y en la primera que hubo, en 2014, es curioso, ¿no? Porque fue muy discutida, salió con 5 votos a favor y 4 en contra, y esos 4 en contra lo encabezaba el magistrado Seijas, al que se adhirieron otros magistrados, pero si leéis el voto particular, ese voto particular es el que debería haber prevalecido desde mi punto de vista durante todos estos años, porque es a cada cual mayor despropósito. Es siempre la misma argumentación, yo le llamo argumentario: explotación reproductiva, tráfico, venta de niños. Es decir, pero bueno, este señor, ¿de dónde? ¿No? ¿Por qué se aproxima a la realidad desde esta perspectiva? ¿Por qué hace este análisis? Pues por una sencilla razón, porque no es capaz de percibir que estas niñas o estos niños han nacido en estados que no son estados que regulan la trata a favor o con las mujeres. Las gestantes no están siendo obligadas a gestar para otros, lo hacen porque quieren. Lo hemos escuchado aquí en estas 3 maravillosas mujeres que nos han precedido antes en la anterior mesa. Y los comitentes lo hacen porque básicamente no pueden. Los deseos no son derechos, claro que no. Pero cuando la ciencia puede hacer felices a las personas, si el derecho lo que tiene que hacer es poner coto a los excesos y poner y garantizar los derechos de cada una de las personas que intervienen en el proceso, ¿qué problema encontramos ahí? Sí, decir, bueno, pero claro, es que ¿cómo voy a reconocer yo lo que aquí no regulo? Sí se puede, lo está haciendo Francia ahora,
es obligatorio hacerlo, porque si no estás vulnerando los derechos humanos, que es, por otro lado, lo que desde mi punto de vista se está haciendo en España, porque esas sentencias del Tribunal Supremo se escudan en que España no es como Francia, porque la legislación española tiene un artículo, el 10.3, que dice se puede impugnar la paternidad biológica. Y ahí ya, en Francia no se podía. Entonces ya, pero ¿qué pasa si el padre comitente no ha aportado el semen? ¿Qué pasa ahí? Entonces, ahí, ¿qué respuesta? No ha llegado a ningún caso, va a llegar. Ahí, claro que podremos ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero en todo caso, se está obligando a una doble determinación de la filiación. Y esa doble determinación de la filiación genera un limbo jurídico de un periodo de tiempo desde que el niño nace hasta que se reconoce, si es que se reconoce, o se vuelve a determinar la filiación en ese estado, que de quién es hijo, qué derechos tiene. Si en ese intervalo, que puede ser más o menos pues alargado, pasa cualquier cosa. No nos damos cuenta de que estamos hablando con personas, que no estamos hablando de ideas, estamos hablando de cosas tangibles. Pues el señor Sarazano. Bueno, hay varias sentencias, cada una, la más importante, porque es la que dice la instrucción que ha justificado su cambio, es la de diciembre del año pasado, ¿vale? Que ahí sí que había un caso de reconocimiento. Bueno, ¿qué ocurre? La instrucción, cuando llega, dice que es para acomodar, ¿no?, todo lo que es nuestro sistema a lo que ha venido diciendo la jurisprudencia. El legislador, entre tanto, calladito. Bueno, ya sabemos que a veces es mejor que no hable, porque como está la cosa es complicado. Hay que insistir, hay que todavía persistir para que se entienda mejor. Por eso estos congresos son tan importantes, para conocer las realidades, no lo que uno se imagine que puede ser. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que esa instrucción llega, dice, para acomodar lo que se venía haciendo a lo que ahora dice el Tribunal Supremo español. Y tiene 4 directrices, a cada cual más lesiva. O sea, ya parto, podéis intuir, creo que jurídicamente esta instrucción no se sostiene en ninguna de las 4 directrices que tiene. En la primera, lo que hace es dejar sin contenido la de 2010, y la de 2019, que bueno, tampoco fue gran cosa, pero la de 2010, la propia instrucción dice que se elaboró para garantizar los derechos de la gestante y del interés superior del niño. Entonces, ¿ahora qué estamos protegiendo? No estamos protegiendo nada. Es asegurar la adecuación de tratamiento registral en casos de gestación por sustitución a nuestro ordenamiento y a las normas internacionales. Es nada, porque realmente no lo estamos haciendo. Entonces, esa primera de dejar sin contenido lo que nos deja es en un espacio muy complicado, porque aquí ahora sí que tenemos la dificultad de qué hacemos para regularizar los niños que han nacido en el extranjero. La segunda directriz y la cuarta son, ya me voy a terminar, ya lo sé, son las más lesivas, porque fijaos, en la segunda se imposibilita de todo punto, de ninguna manera, como se hacía antes en Francia, ojo, que se pueda inscribir a un niño que ha nacido en el extranjero a través de gestación por sustitución. Ni la sentencia, porque es todo contrario al orden público español. Y aquí viene la cosa. El señor Saraza no sabe que el orden público no se puede utilizar con carácter amplio, ingénere, tiene que ser caso con caso. Demuestre usted que realmente ha habido trata en los casos que se niega a reconocer, o que ha habido tráfico de niños. Si no lo hay, ¿por qué te opones? Están vulnerando, en este caso, esta directriz claramente, los convenios internacionales. La tercera, ni me paso, pero vamos, se saltan el artículo 9.3 de la Constitución, que prohíbe las disposiciones retroactivas, porque a todas las resoluciones que estaban presentadas sin resolver en el momento en que entró en vigor, dice, pues a todas estas también, en ningún caso. Y la peor es esta, la última, porque se obliga obligatoriamente a un nuevo proceso, porque el señor Zaraza dice, no está bien determinada la filiación. Ojo, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Está determinada la filiación conforme al estado donde el niño ha nacido. ¿Qué pasa? ¿Que la única forma de determinar bien la filiación es la filiación que se regula en el Código Civil? No entiende, él es privatista, pero no es internacional privatista. No tiene las gafas adecuadas para entender la realidad, que es mucho más compleja
de lo que él cree en su imaginario, ¿no? Entonces, esa doble determinación de la filiación es lesiva, sobre todo porque habrá casos, por ejemplo, cuando una mujer, la mujer comitente, sea la que aporta su óvulo, que el artículo 10.3 no lo posibilita, que puede impugnar. Hubo una instrucción de 2019 que lo posibilitaba, pero la ministra Delgado, entonces Dolores Delgado, la dejó sin efecto. O que haya una pareja que no haya aportado su carga biológica. Entonces, ¿ahí qué pasa? Entonces, estamos en una situación complicada. Entonces, conclusión. Vivimos un momento difícil, en España sobre todo, porque está todo muy polarizado. Tenemos al señor Sarasa como magistrado ponente de todas las sentencias que está habiendo en gestación por sustitución. Tenemos que intentar que alguna de los casos que lleguen a los tribunales puedan terminar en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque si no va a ser complicado. Los casos de gestación por sustitución no van a terminar. No van a terminar porque cada vez es mayor la variedad de estados que afortunadamente la regulan de manera ética, que es la que proponemos todos los que estamos en esta situación. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues que cada vez se conozca más esta realidad y poner en el centro los derechos de los niños que nacen a través de esta técnica y, por supuesto, los derechos de las gestantes, a las que hay que proteger desde el momento uno. Entonces, por mi parte, seguiré trabajando sobre el tema y, bueno, disculpadme el exceso de tiempo y nada, muchas gracias a vuestra disposición. Pero, Maribel, eres tú ahora, ¿verdad? Entonces, espera, vamos a minimizar esto y encontrar... Nancy, él te lo puede hacer. Fenomenal. ¿Oh? ¿Se ha ido? Sí. Está ahí. ¿Sí? ¿Está bien así ahora? Sí, perfecto. Bien, pues muchísimas gracias, Antonio Durán. Ahora voy a presentar a la profesora María Isabel y doctora María Isabel Jocile Rubio, doctora en Sociología, catedrática de Antropología Social en el Departamento de Antropología Social de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología y Psicología, creo. Psicología Social. Psicología Social, es que puse mal el nombre, en la Universidad Complutense de Madrid. Ha participado en muchísimos proyectos de investigación en relación con cuestiones de familia, parentesco, filiación, diversidad familiar. Por ejemplo, la actual que es Reproductive Governance in Spain, Perspectives of on Children from Assisted Reproduction with Donor Families. Otras sobre decisiones y experiencias de las personas que proporcionan óvulos en Estados Unidos y en España. Otras sobre familias, centros de reproducción asistida y donantes, con mucha financiación del Ministerio. Otras sobre revelación y secreto de origen en familias con hijos nacidos por donación de gametos, también del Ministerio. Publicaciones, algunos con títulos muy interesantes, como Supongo que si hubiera tenido pasta no lo habría hecho, motivaciones de donar óvulos e ideología de altruismo, la edición de un libro sobre revelaciones, filiaciones y biotecnologías, una etnografía sobre la comunicación de los orígenes a los hijos e hijas concebidos mediante donación productiva. A punto de salir es otro artículo en la revista Reproductive Biomedicine Online, también en el Journal de Comparative Family Studies, en Human Organization, en revistas muy reconocidas internacionalmente. Ha sido directora de su departamento, colaboradora de la ANECA en el buen sentido, en evaluación de proyectos, acreditación de profesorado y otros encargos. Y su ponencia se titula Explicar o contestar, experiencias de los hijos por gestación por sustitución con un discurso social que los cuestiona. Adelante. Muchas gracias.
Pues nada, buenos días. Esto también quiero agradecer a los organizadores, particularmente a Pablo y a Consuelo, que son mis contactos
que habían sido concebidos con donación de semen principalmente, ¿no? Y en este caso, pues por lo común, ellos no están vinculados a través de sus padres con asociaciones, pero ellos mismos no forman parte de una asociación. Esto, es decir, que en España, frente a lo que comentaban antes Fiorella y Lía, pues no se ha dado el paso aún de pensar, tenemos también que defender nuestros puntos de vista a partir de nuestros grupos particulares, ¿no? Dicho esto, lo que nos interesaba era conocer, como decía antes, qué tipo de experiencias tienen estos hijos, ¿no? En el caso de España, que no van a ser, ya verán ustedes que no son muy diferentes de las que han expresado las tres invitadas de antes, ¿no? Pues una de las cosas que caracteriza esta experiencia es que cuando enfocan y hablan de su modo de concepción, lo plantean de una forma que nosotros llamamos de naturalización de los orígenes. Para ellos es algo natural. Es decir, muchas veces no saben ni siquiera por qué le preguntamos sobre el tema, porque es que es algo cotidiano de sus vidas. Es decir, ¿por qué me estás preguntando sobre cómo fui concebida o fui concebido, qué es lo que pasó, si es algo que es como si me preguntas por qué bebo agua todos los días, ¿no? En algunos casos. Es decir, es una forma de naturalizar su forma de concepción, igual que lo tienen naturalizado los que son concebidos por lo que llamaríamos reproducción natural sexual, ¿no? Entonces, esto podíamos pensar, porque es así, pero ellos, por ejemplo, tienen muy asumido el relato, es decir, están en un entorno tanto de la familia nuclear, por llamarlo, como la familia extensa, donde no es algo que se problematice, donde es algo que se vive en la cotidianidad, donde se habla de la gestante. Luego mencionaré un caso no como gestante, sino como Mary Jennifer, como hablas de la amiga o de la tía de hermana de tus padres, ¿no? Es decir, que tanto es así que en uno de los casos de las entrevistas con adultos, de un chico de 19 años, ni siquiera sabía utilizar bien el concepto gestante, porque no lo utilizaba. Entonces le preguntábamos, oye, ¿cuáles son los vínculos que tienes con las gestantes? Entonces pasaba a hablar de la donante, porque para ella la gestante era Jennifer. Ojo, ¿eh? Entonces esto muestra un poco lo que es la normalidad, ¿no? La naturalidad con la que enfrentan este tipo de cuestiones. Lo que voy poniendo por abajo son un poco testimonios de los hijos, como veis ahí, es decir, yo no lo voy a contar más cómo nací porque ya estoy cansada de explicarlo, también desaparecía, es decir, por una parte lo viven con normalidad, pero se ven impelidos a que en un entorno, cada vez que aparece alguien nuevo, en su colegio o algún amigo, pues tiene que explicar su forma de concepción porque no entienden en qué consiste, ¿no? Y lo toman por lo general con mucha filosofía diciendo tengo que enseñar al que no sabe, ¿no? Aunque ya estoy un poco cansada, pero efectivamente es comprensible que no lo sepan porque no es lo mayoritario, ¿no? Entonces, esto es una de las primeras cosas, la naturalización de los orígenes, que aquí también se veía en los Playmobiles, este es un Playmobil que es lo que utilizamos con niños más pequeños, este es de una niña de 9 años, donde dices, representa a tu familia sin más. Pone ahí sus dos padres, ella aquí y al lado la gestante, no hay más, ya está, ¿no? Al lado, pero no al mismo nivel, es decir, que como veremos ahora, lo que van a plantear ellos es que, en efecto, la gestante, como diré después, es algo importante, pero no es parte de su familia nuclear. La familia nuclear son sus hermanos y sus padres, en este caso, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, lo dice Aina, que es uno de los casos estos de familias heteroparentales, de los pocos que entrevistamos, y le preguntamos, ¿y cómo consideras a las personas que participaron en ese proceso? Tanto a la donante como a la gestante, dice, no son familia. Lo tenía claro, que son importantes, que tenía vínculos, pero no son su familia. Esto es una cuestión que también lo han dicho antes, como decía... Por alguna razón creo que no me... Vale, gracias. Bueno, otra de las cuestiones que nos preguntamos en relación con este proceso de
más lo que es su entorno, ¿no? En este sentido. Bueno, otra de las cuestiones con los hijos al hacerse adultos, he hablado con Mary y Mary me ha dicho que te felicita el cumpleaños, o me ha dicho que ¿cómo estás? ¿No? ¿Qué le digo sobre ti? ¿No? Es decir, que siempre cuando son pequeños está mediado por los padres, como se puede ver aquí, ¿no? Y en cambio cuando son mayores pues ya es una cuestión que casi es lógico, casi es de cajón, ¿no? Que ya cambia bastante la situación, ¿no? A ver. Y esto es una diferencia que hemos vimos entre hijos menores y los hijos adultos quiero decir mayores de 18 años, ¿no? Pues con ese papel diferente de la mediación. Las formas de contacto también varían, ¿no? Es decir, en los más pequeños pues es a través de los libros que elaboran las familias sobre cómo nacieron, videollamadas, felicitaciones de cumpleaños, etcétera. Y en el caso de los hijos adultos, la mayor parte de los contactos se producen a través de redes sociales. El tema de las redes sociales, como luego verán, es fundamental en el caso de los mayores de 18 años, tanto para entender qué mensajes les llega sobre la gestación subrogada y cómo reaccionan frente a esto, como para contactar, o bien sea principalmente con la gestante, que es con la que suelen tener más contacto, pero hay algunos casos que es al revés, es decir, que porque la gestante no ha querido, es con la donante con la que posteriormente han mantenido. Es una minoría, pero hay algún caso que también, ¿no? Porque variedad, como se decía antes, hay bastante. Y luego, con respecto a la actitud, nos hemos encontrado que con los hijos más pequeños existe ese contacto, es una persona importante, pero no hay un gran interés en profundizar, en conocerlo más. Es decir, con lo que conocen ya les basta, ¿no? Les preguntas y no hay como una curiosidad, pero ¿no querría saber algo más? No. Es decir, si alguna vez esto vamos allá, pues a lo mejor sí pregunto, pero ahora mismo no tienen demasiado interés. Cosa diferente a los mayores. En el caso de los mayores ya no solamente hay un reconocimiento de la importancia de la gestante principalmente, pero en algunos casos también de la donante, y hay una simpatía por un conocimiento directo personal. Aquí ya quieren ellos establecer ese contacto y algunos incluso han viajado solos a Estados Unidos en este caso, ¿no? Y lo que decía antes, la gestión de la relación se hace principalmente por redes sociales.
Bueno, pues cómo cambia su experiencia, ahí es una cuestión según el contexto social en el que están insertos. Esto es una cuestión que nos ha interesado y cuál es su mirada sobre esto. Entonces, aquí es donde más me voy a centrar porque hemos encontrado que los menores, claro, viven en un contexto social más o menos protegido. Es decir, pues son sus amigos del colegio, que saben de siempre cómo han sido concebidos, que ya no los interpelan sobre el tema, o habitualmente no los interpelan. Tienen unas familias extensas, especialmente cariñosas y encantadas de tenerlos formando parte de ellas, padres que les buscan en algunos casos colegios que sean amigables con la diversidad familiar, con lo cual están en un entorno más o menos protegidos. Y luego también nos encontramos con una sociedad española que tiene una especial deferencia con los niños frente a adultos a este nivel de qué se le puede decir, no se le puede decir, ¿no? Y esto cambia radicalmente cuando se hacen mayores, la mayor parte de las veces. Es decir, aquí ya este entorno protegido desaparece en muchos casos porque cambian de lugar, tienen que cambiar en algunos casos, aunque esto ya es en la adolescencia y hablará más Mar, ¿no? Al instituto, pero principalmente en los casos de los mayores de edad cambian a la universidad. Cambian a la universidad, ya cambia su red de amigos, una red de amigos que les vuelve a interpelar, pero con un tono distinto, y no es la curiosidad de qué, sino que ya a veces los interpelan desde las preguntas cuestionadoras, ¿no? ¿Cómo es posible? Es decir, tú has nacido así, ¿cómo es posible? Es decir, esto, pues, ¿cómo dices que no tienes madre, por ejemplo, en los de familias homoparentales, si esta señora es tu madre, ¿no? Es decir, este tipo de interpelaciones se las encuentran cuando cambian, en nuestros casos las 4 están en la universidad, o si no, una de ellas en FP, de grado superior, pero esto es el discurso que se encuentra, y para ellos pone un choque importante ese cambio de contexto, ¿no? Y luego también su mayor uso de las redes sociales y encontrarse con los mensajes de odio que encuentran en redes sociales. Y ahí está la cuestión. Entonces, hay un proceso, entonces ahí empiezan a vivir un proceso, lo que significa la estigmatización de la gestación subrogada, que ellos atribuyen muchas veces a la ignorancia y a los estereotipos que se manejan, es decir, en ese sentido lo tienen muy claro, los más... Ay, perdón, vale, pues venga... y se encuentran ese tipo de interpelaciones muchísimo más hostiles, tanto en ese entorno cercano nuevo como en redes sociales. Los argumentos a los que se enfrentan son muchos otros, pero aquí hemos destacado principalmente 2, es decir, el argumento repetido de la explotación y mercantilización de las mujeres, el argumento que en España es más reciente debido a una psiquiatra clínica que los está difundiendo y lo están asumiendo diferentes grupos de grupos antigestación, que es el tema de los trastornos, es decir, alguien por haber sido concebido por gestación subrogada tiene trastornos sí o sí, y esto les llega a estos adultos, ¿no? Y la idea es, madre es quien te ha parido. Estos 3 mensajes son los que aparecen en estos discursos que ellos principalmente cuestionan, ¿no? Entonces, ante estos discursos, y ahora estoy hablando de adultos principalmente, ya, o adolescentes ya mayores o adultos. Las actitudes en algunos casos es ni te contesto, no merece la pena ni que te conteste, ahí está, pero en algunos casos se anticipa problemas, que es lo que va a hablar Mar, ¿no? Anticipa problemas, por ejemplo, ¿qué ocurrirá cuando vaya a la universidad? Porque ya lo están previendo en algunos casos, ¿qué ocurrirá cuando me vaya a tal lugar, ¿no? Y luego rebatir, y yo aquí me voy a centrar en cómo rebaten, que me parece muy interesante, la forma en que lo rebaten. Si me permite, Nancy, aunque sea rápidamente hacer... Ay, perdón, voy a... Bueno. Selecciona. Que seleccionen los que hay aquí. Vale, pues entonces, bueno, aquí no voy a poner entonces, simplemente que la forma de rebatir es discutir con la persona directamente, en un caso discutir en las propias redes, cuando aparece esto ellas y ellos intervienen. Algunos, 2 de ellos, hacen trabajos académicos justamente para poder rebatir esto. Hay 2 casos de trabajo académicos, uno de ellos maravilloso, que podría ser un TFG o un TFM. Bueno, los 2 de ellos participar en congresos, algunos de ellos han participado en congresos, también españoles, y entrevistas en medios, ¿no? Entonces voy a ir a cómo argumentan, que me parece... A ver si me da tiempo. Ay, por Dios, que no es capaz. Es la flechita, es la flechita. La flechita. Quiero adelantar, la siguiente va a ser lo último ya que... Bueno,
Entonces, ¿cuáles son los argumentos en los que ellos se centran para rebatir este discurso hostil? Primero, insistir en que la gestación es algo voluntario por parte de las gestantes, no es una explotación. No me da tiempo de sacar aquí... bueno, me da tiempo de poner uno de los barbatins, si me dejáis. Me lo pasas tú, venga, pásamelo tú, bájalo un poquillo. Bueno, pues este es Jacobo. He puesto 19 años, sí, creí que había puesto 29, que oigo mal, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que argumenta es justamente por qué si es algo voluntario, no es verdad que las mujeres estén explotadas, esto... No. Pues entonces, vaya. Tiene que dar en Ay, qué pena. Es lo mejor de todo, los testimonios de los chicos. Ahí está, Léelo si quieres. Pues venga, lo voy a leer. Por mucho que sea voluntad... a ver, esto, bueno, dice... lo que dice que es voluntario, pero que esto no exime de que la gestante pueda recibir una remuneración, y lo intenta justificar, ¿no? Porque a veces se plantean como cuestiones contradictorias y dice, tú te presentas voluntaria, dice, poniéndose en el lugar de la gestante, para hacer una cosa, pero eso no quiere decir que vayas a tener que pagar todos los gastos económicos del hospital, ni que vayas a tener que hacer frente al cargo de todo lo que esté causando que te hayas presentado voluntaria para hacer esto. Es decir, bueno, una cosa no es incompatible con la otra, entonces, ¿qué me hablas de mercantilización? Si lo que pasa... ¿Vale? Esto es uno de los argumentos que utilizan, voluntario, pero eso no, y el hecho de que se haya una compensación, ¡ay, por Dios! Lo siento, yo... Ay. Al final del todo, vamos a... Nancy, es que... Tranquila. Yo estoy acostumbrada al ratón clásico y estos no me... Ay, vale. Entonces, busca lo que Bueno, quieras. luego otro de los argumentos es que si fuese solo mercantilización, no se establecerían las relaciones de afecto que se establecen con la gestante. Y en esto insisten, en las relaciones de afecto con la gestante. Es decir, nos queremos, ellas tienen contacto conmigo y hay algo más, ¿no?, que lo que es la sola relación de cuando se estableció el contrato para gestar. No voy a ponerlo esto porque me voy a confundir. Ábrelo si quieres y lo ves tú. Vale. Y nos lo cuentas. Voy a poner, a ver. Pero te quedan pocos minutos, ¿eh? Sí, pues vale. Es que lo que pasa es que yo no puedo abrir esto. A ver. Es que no, esta madre es quien te... Bueno, esto es, el otro argumento es madre es quien te cría, ¿no? Y no es, la gestante no es mi madre. Esa es la cuestión, ¿no? Entonces, en este caso, como es voy a poner el testimonio de una familia heteroparental, pues ella habla de por qué la gestante no es su madre y es su madre la que te cría. Dice, entonces dice ella, lo que más les cuesta, y esta es la pregunta estrella, a los demás, dice, entonces tu madre no es tu madre. Esta es la pregunta de siempre, dice ella. Y yo le digo, sí, mi madre es mi madre. No, porque no te gestó. Está reproduciendo un diálogo típico que se ha encontrado montones de veces, ¿no? Ya, solo es que he nacido en el vientre de otra mujer, digo, pero además yo considero que madre es la que te cría. No hace mucho yo le discutía con una amiga que ella tiene una hermana adoptada que me dijo, no, porque tu madre no es tu madre. Digo, entonces tu madre no es la madre de tu hermana. Sí, ella es hija nuestra. Y dije, ¿y por qué? Porque la hemos adoptado y yo soy hija de mi madre porque mi madre me ha criado. No tiene nada que ver. Además, soy como ella, o sea que no sé qué me estás diciendo. Y la otra, no. Dice, a tu hermana, y dice ella, a tu hermana no la gestó tu madre tampoco, pero es diferente, ¿no? Es decir, esto es el típico discusiones de este tipo. Dice, no es diferente, mi madre es mi madre y yo creo que madre es la que te cría, no la que te gesta ni nada, con la que creas el vínculo. Y yo tengo un vínculo con Mary, la gestante, pero ella es no mi madre, ¿no? Está ahí ya es la sentencia diciendo, aquí está todo, ¿no? Pero es muy interesante trabajar con estos hijos adultos porque, claro, tienen mayor capacidad lingüística, ¿no?, mayor capacidad de discursear y te reproducen experiencias cotidianas que uno plantea cómo es posible que las tengan que vivir, ¿no? Es decir, que a alguien le estén cuestionando que alguien es su madre, ¿no?, y que es otra persona sobre la cual ella considera que existe una relación pero enteramente distinta, y ver que hay incomprensión, ¿no?, absoluta por que esto se entienda. Entonces, bueno, pues esto...
simplemente lo menciono Nancy sin poner esto, es decir, ellos hablan también que son hijos e hijas sin problemas particulares por el hecho de la gestación surrogada, y ellos lo que están planteando es que es un nuevo modo de hacer familia, ¿no? Y que, bueno, pues que en ese sentido no se diferencian de más de otras formas. Y disculpen, pero es que no me manejaba nada con estas diapositivas. Muchas gracias. No me manejo con las diapositivas. Pero se ha entendido Muy bien. Se ha entendido, menos Pues mal, porque- muchísimas gracias, Maribel. No me- Vamos a Es que ir a la otra. Sí. lo de la flecha, que a mí también, yo tampoco veo. ¿Qué es? Pero nada, clase. Estamos aquí. Vale. Muy bien. Qué interesante. Y qué Pues nuestra necesario. última ponente de este panel es la diapositiva correcta. Es Mar González, profesora titular del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Sevilla. Desde 1995, ¿eh? Su trayectoria investigadora, o sea, lleva investigando. Lleva investigando pues por lo menos 30 años y probablemente más en estas cuestiones, que es importante de tener en cuenta. Su trayectoria ha estado ligada sobre todo al estudio de los contextos familiares no convencionales y muy especialmente a los de familias de madres lesbianas o padres gays. Su primer estudio con familias homoparentales con hijos o hijas menores sirvió para fundamentar el cambio legislativo que permitió el matrimonio entre personas del mismo sexo en España. Muy importante. En la actualidad está analizando las experiencias de chicos y chicas que han nacido por reproducción asistida o gestación por sustitución y que viven con parejas del mismo o distinto sexo. Ha sido también concejala del Ayuntamiento de Sevilla, aunque estamos muy contentos de haberla recuperado para la universidad a tiempo completo. Y su ponencia de hoy se titula ¿Qué sabemos del desarrollo psicológico de las chicas y los chicos gestados por sustitución? Mar. Sí. Vale, es aquí, ¿verdad? Vale. Bueno, buenas tardes. Voy a intentar ir deprisita, de verdad, porque se nos hemos ido comiendo el tiempo, pero es que era todo tan interesante que y yo lo entiendo, es muy difícil. Este es un tema que nos apasiona y agradecemos muchísimo a la organización que abra espacios de escucha, que abra espacios de intercambio, porque son fundamentales. Estamos en una sociedad que no se está escuchando, que se está gritando directamente, y necesitamos podernos escuchar y escucharnos con las orejas bien abiertas, para poder aprender de lo mejor, para poder corregir lo que no está bien, para poder aprender de cómo hacer avanzar la sociedad y garantizar los derechos de la infancia y la adolescencia. Vamos a empezar del tirón. Yo, como hoy contaba Maribel los datos de lo que estamos viendo ahora, pues he decidido les propuse hacer una síntesis de lo que se sabe ahora mismo sobre este tema a nivel de desarrollo psicológico. ¿Qué sabemos del desarrollo psicológico de los chicos y chicas que están creciendo, que han nacido por gestación por sustitución? Es un ámbito de estudio reciente, obviamente, como reciente es la realidad también, entonces básicamente es del siglo XXI, y se ha estudiado, sobre todo, cuando se ha estudiado a chicos, a niños y niñas y adolescentes, se ha estudiado en el Reino Unido, en Estados Unidos, en Italia, en Israel y algo, porque ha habido muestras mixtas y tal, en España, algo en Francia, algo en Bélgica. Se han estudiado tanto parejas del mismo y distinto sexo, como progenitores en solitario que han tenido a sus hijos o hijas por gestación por sustitución. La mayor parte de las investigaciones son transversales, o sea, se ha cogido en un momento determinado a una familia y se ha estudiado a sus criaturas, pero hay un estudio longitudinal muy interesante que empezó cuando las criaturas acababan de nacer y que la última entrega hasta cuando tenían 20 años. O sea que, aunque no tenemos mucha literatura, sí que hay, empezamos a tener datos que nos permiten ir teniendo algunas respuestas
a estas preguntas, que son las que nos vamos a hacer. He intentado resumirlo todo mucho. 1. ¿Cómo está siendo el desarrollo psicológico de quienes nacen por gestación por sustitución? 2. ¿Es similar o diferente al de quienes nacen por otras vías? Y 3. ¿Qué factores parecen influir en el desarrollo psicológico? ¿Vale? Bueno, ¿cómo es el desarrollo psicológico? Pues fijaros, las investigaciones que se hacen, básicamente lo que vienen a hacer es entrevistar a las familias, padres y madres, y a los niños y niñas cuando son pequeños, básicamente les pasan una serie de cuestionarios o son otras personas las que informan. Habitualmente informan los padres o las madres o tutores o tutoras, profesores, cuidadores, que completan cuestionarios en los que se analiza su desarrollo, su ajuste emocional, su ajuste comportamental y la autoestima, si se aplica evidentemente a los niños. Con los más pequeñitos utilizamos una herramienta con muchos dibujos y nos dicen si son niños de los que tienen muchos amigos y se ve un dibujito con muchos amigos, o de los que tienen pocos amigos, el uno con pocos amigos, ¿vale? Y con los mayores, pues ellos mismos completan los cuestionarios. Pues bien, con este tipo de instrumentos lo que sabemos es que los chicos y chicas que han nacido por gestación por sustitución son indistinguibles en desarrollo psicológico de quienes han nacido por otras vías. Se les ha comparado con quienes han nacido de modo natural, digamos, concepción no intervenida, o de quienes han nacido a través de otras técnicas de reproducción asistida, hijos de lesbianas por parejas de lesbianas o heterosexuales con intervención de donante o con distintas técnicas de reproducción asistida. Y estos datos que estoy diciendo se obtienen tanto cuando se analizan parejas, heteros u homos, como cuando se analizan padres gays solos. Los datos son idénticos. Sabemos que están creciendo bien, que tienen escasos problemas emocionales, escasos problemas comportamentales, por debajo de los niveles clínicos que decimos, y están desarrollando una buena autoestima, que es lo que básicamente los tipos de pruebas que se han utilizado. Con los adolescentes, ¿qué sabemos? Pues que efectivamente están desarrollándose bien. No solo sabemos que tienen, como ocurría cuando eran más pequeñitos, pocos problemas de ajuste emocional o comportamental, también tienen buena autoestima y con ellos además se ha evaluado el bienestar psicológico, cómo se sienten en su vida. Y también desvelan los datos que tenemos, es que tienen un buen bienestar psicológico. He ido poniendo todas las referencias al lado de los estudios que hay para que vean en qué nos basamos. Una de las cosas que se acusa a este ámbito de estudio es que solo hay un grupo de estudio, no apenas hay datos, no, hay datos. Hay datos y hay de distintas investigaciones en distintos países. Y en la ciencia se va avanzando así, se va acumulando evidencia, de manera que al final se hace teoría a partir de toda esa evidencia que se va acumulando. ¿Cómo lo viven los propios chicos y chicas? Déjame que ponga aquí un puntito de los que Maribel la pobre no podía poner. Una de nuestras chicas le decía a esta psiquiatra que anda por ahí diciendo que están todos trastornados, porque además lo dice así, trastornados. Yo le escribí y le dije, perdón, pero no es así. Yo he nacido por gestación subrogada, no tengo ningún problema, ni académico, ni de relaciones, ni con mi madre, ni me siento menos hija de mi madre, ¿no? Y hay una chica en la investigación del Reino Unido que decía, que así lo titularon el artículo, yo sé que no es normal, pero es normal para mí, y eso es lo que importa. Bueno, ellos están creciendo de modo normal, es la realidad, y es cierto que no están mostrando trastornos de ningún tipo. Los datos son muy claros y muy coincidentes, muy concluyentes. ¿Es similar o diferente a quienes nacen por otras vías? Pues por lo que sabemos, fíjate, la gran mayoría de los artículos dicen que no hay diferencias, en la gran mayoría, los tenéis ahí, en el desarrollo psicológico infantil y adolescente, y no se distinguen de quienes han nacido por otras vías o han crecido por otras vías, independientemente de la estructura familiar. O sea, esto se encuentra tanto cuando son padres solos los que se comparan, como los que se comparan son parejas que han tenido a sus hijos, parejas heteros o parejas homo que han tenido a sus hijos por gestación por sustitución. Hay algunos artículos, hay al menos 3, que encuentran mejor ajuste psicológico en alguna de las medidas, por ejemplo, en los nacidos con padres gays con respecto a la gestación por sustitución, padres gays por gestación por sustitución, con respecto a la población general. El estudio este de Green está hecho en Estados Unidos y entonces tenían los datos de
de la población general y compararon los datos de su muestra con los de la población general y salían significativamente mejores. Eso ocurre a veces. Y ahora os cuento por qué creo que puede ocurrir. Y también se ha encontrado algo parecido en el estudio de Damore, que es un estudio internacional europeo, y en el de Checkman, que está hecho en Israel. Y encuentran que en algunas de las medidas de ajuste psicológico salen con mejor puntuación. ¿Por qué? Pues fijaros, probablemente ocurre aquí como pasa con las familias adoptivas. Las familias adoptivas salen muy bien siempre. O sea, cuando se hacen análisis de familias adoptivas versus familias que han tenido sus hijos por concepción natural, con frecuencia los niños adoptados salen mejor a pesar de la adversidad temprana. ¿Por qué salen así? Pues salen con frecuencia así porque tienen unos padres, además, muy empeñados en la paternidad. No es fácil ser padre o madre siendo padre gay, ¿verdad? No es fácil ser padre gay porque naturalmente no llegas, por azar no llegas y de modo natural no llegas. Tienes que hacer todo un esfuerzo por encontrar la vía para hacerlo, ¿no? Entonces, es gente que está muy empeñada, muy comprometida con la parentalidad y eso acaba teniendo siempre buenas consecuencias, que es lo mismo que pasa con los padres o madres adoptivos. En el estudio longitudinal, y eso lo voy a remarcar, cuando los críos tenían 7 años, este que se hizo con la Universidad de Cambridge en el Reino Unido, encontraron que a los 7 años los niños y niñas nacidos por gestación por sustitución, sin embargo, tenían más problemas internalizantes que quienes habían nacido de modo natural. Ellos comparaban, llevaban a 3 muestras, iban siguiendo nacidos por gestación por sustitución, nacidos por cauce natural y nacidos por reproducción asistida con madres lesbianas. Y encontraron que a los 7 años tenían más problemas. Sin embargo, a los 10, cuando los volvieron a ver, no lo habían tenido a los 3, que los habían visto, aparecieron a los 7, no se distinguieron de nuevo ni a los 10 ni a los 14. ¿Vale? O sea, de pronto a los 7 tienen más problemas. Golombok, que es la autora de la directora de ese estudio longitudinal, lo explicaba de un modo que es muy comprensible para quienes trabajamos en protección de infancia o hemos trabajado en adopción. Y es que en torno a los 7 años, efectivamente, estos niños que tienen orígenes que se apartan de lo común, tienen un tiempo en el que elaboran su situación. Se plantean cuestiones de identidad que no se plantean los niños que han crecido con su padre y su madre de modo natural. Los niños adoptados es el momento en que son conscientes de que son adoptados y que tuvieron otra familia. Se pueden llevar diciendo toda su vida que son adoptados, pero no son conscientes de lo que eso implica. Entonces, efectivamente, con frecuencia a los 7, 8, 9 años nos encontramos que tienen un pico, digamos, de mayor conflicto emocional, que era lo que probablemente estaba detectando esto. Es cuando se hacen conscientes, más claramente conscientes. Una cosa es que un niño diga, soy adoptado, o yo nací, mis padres, me tuvo una señora me gestó, Jenny me gestó, pero mis padres les ayudó, una señora que les ayudó, y pueden explicar la historia, pero no terminan de ser conscientes realmente de todo lo que eso implica, ¿no? Entonces, probablemente ellos lo explican así, a mí me parece creíble, o sea, psicológicamente sostenible, porque luego esa misma muestra se la ha ido siguiendo y ni a los 10 ni a los 14 había diferencias, por tanto no era un efecto permanente. ¿Qué factores influyen entonces en el desarrollo? Si no influye ni la estructura, como hemos visto, o sea, pueden ser padres solos o parejas, ni influye la orientación sexual, ni influye cómo has nacido, si has nacido por gestación por sustitución o has nacido por alguna otra vía, ¿qué factores han encontrado estas investigaciones que sí influyen? Hay 3 conjuntos de factores. El primer conjunto de factores tiene que ver con la dinámica familiar, ¿vale? Y eso es un dato repetido en todas las investigaciones sobre diversidad familiar. Sabemos que no es la estructura de la familia, ni el origen, ni el modo en que llegan los niños al mundo, sino claves que tienen que ver con la dinámica familiar. Entonces se ha encontrado que la parentalidad positiva, las buenas relaciones parentofiliales, la aceptación de los hijos versus el rechazo, la buena coparentalidad en la pareja cuando hay pareja, percibir que se tiene un apoyo social satisfactorio, el estrés parental ahora en negativo, obviamente lo otro iba en positivo, o la parentalidad negativa, todas esas variables en los distintos estudios han aparecido asociadas a la presencia o ausencia de problemas psicológicos, a la mayor o menor autoestima, mayor o menor bienestar. ¿Sí? Bueno, esto es, digamos, primer conjunto de factores que son comunes y podíamos esperar todo el mundo. Hay otros 2 que, sin embargo, son más específicos y vamos a prestar atención también. Factores relacionados con la gestación
por sustitución en particular. ¿Qué se ha encontrado que se relaciona con el bienestar psicológico? En el estudio de Carone en Italia, encontraron, Carone y su equipo, son todos, en realidad pongo el primer nombre porque son siempre estudios de equipo amplio, la comprensión infantil del proceso de gestación. Se encontraron que los niños que comprendían mejor, yo les entrevistaban y luego codificaban la entrevista, lo hacían de modo riguroso. Y los niños que comprendían de modo claro qué era eso de la gestación por sustitución, tenían mejor ajuste psicológico también, ¿vale? La satisfacción con el contacto con la gestante es otra variable que aparece. Los que mostraban más satisfacción en el contacto que tenían con la gestante, fuera el que fuera, ¿vale? Los niños y niñas que mostraban mayor satisfacción tenían mejor ajuste psicológico también. Esto tiene que ver con los niños, eran 2 medidas tomadas de los niños, pero hay otras medidas que han aparecido que tienen que ver con los padres o madres y que quiero que le prestéis atención. La autoeficacia, se llama así, ahora lo explico en otro término, autoeficacia percibida para hablar con los hijos de su concepción y gestación. Es decir, hay, en el estudio de Sheckman en Israel, él y su equipo lo que hicieron fue, le pasaron una entrevista, un cuestionario a los padres en los que ellos decían si se sentían más o menos cómodos, más o menos hábiles para hablar de la concepción, de la gestación, de todo el origen de sus hijos con sus criaturas. Y encontraron que quienes se sentían más cómodos para hablar tenían hijos que iban mejor, psicológicamente mejor, probablemente porque hablaban más. O sea, aquellos que se sentían más cómodos era más probable que propiciaran con sus hijos esas charlas. Y el estudio internacional, el estudio longitudinal del Reino Unido, aquí sigue siendo Golombos quien lo dirige, pero era Ilioy el primer autor, encontró algo muy interesante. Y era cuando analizan a los 14 años el desarrollo psicológico, encuentran que los que han sabido su historia antes de los 7 años tienen mejor ajuste psicológico que los que lo supieron después. Fue un dato, ellos tomaron los datos que tenían cuando a los 7 años y dicen, a ver, ¿aquí cuántos lo sabían? Esto, bueno, pues hicieron un grupo que lo sabía antes de los 7 años, grupo que no lo sabía a los 7 años. Entonces, cuando compararon, encontraron que efectivamente aquellos que lo sabían desde temprano tenían mejor ajuste psicológico. Hicieron un análisis muy bonito y entonces, os he puesto aquí, digamos, en esquema, encontraron que eso estaba realmente mediado por la percepción que los adolescentes tenían de las buenas relaciones familiares. O sea, que ganaba potencia, digamos, la vinculación entre la revelación antes de los 7 y el bienestar psicológico de los niños cuando se introducía la variable percepción de buena relación con tus padres. ¿Esto qué nos está diciendo? Nos está diciendo que la clave está, sin duda, en algo que luego lo veremos despacito. Bueno, lo adelanto un poquito, ¿no? Decía Colombo que, por lo que hemos visto hasta ahora, que hay 2 palabras clave aquí, que son love and truth, decía ella, amor y verdad. O sea, por una parte, querer a tus hijos como son, aceptarlos como son. Los niños no siempre son como los buscábamos ni los queríamos, pero son como son. Y son maravillosos así, como son, ¿no? Entonces, buenas relaciones con ellos, buen clima de diálogo, de entendimiento, cariño, límites, todo aquello que sabemos que rodea la parentalidad positiva, pero a la vez no podemos negar que tienen una realidad distinta de otros. Y es que han nacido por gestación por sustitución. Y eso tiene que estar en el día a día de la familia, como lo está, y vuelvo al ejemplo, en el día a día de las familias adoptivas. No están todo el día hablando de ello, como decía una madre que entrevistábamos, una madre adoptiva. Decía, yo con mi hija sigo decía ella, la estrategia del estanque. Tú lanzas una piedra al estanque y hace como ondas, ¿no? Pues yo de vez en cuando digo, tienes unos ojos tan bonitos, decía ella, que es que es precioso el testimonio, tienes unos ojos tan bonitos que me pregunto si los habrás sacado de tu madre biológica. Fijaros qué cosa, ¿no? O dibujas tan bien que me parece que en tu familia biológica debió haber artistas. Eso quiere decir que le estás abriendo a esa criatura la puerta para que hable de lo que se está preguntando. Porque preguntarse se preguntan, otra cosa es que lo digan. Pero se preguntan. Entonces, aquí igual. O sea, quieren saber, necesitan saber. Los huecos oscuros en la vida de los niños nunca ayudan. Entonces, necesitan saber y es importante que padres y madres sepan cómo contar.
Quizás ahí tenemos que empezar a trabajar mejor de lo que lo hemos hecho hasta ahora, ¿vale? Y hay otro conjunto de factores que me parece muy relevante, y esto es, sobre todo se ha encontrado en las investigaciones hechas con padres gays, porque hay varios estudios hechos solo con padres gays, pero yo diría que puede valer en España para cualquiera. Aquí no hemos hecho investigación, digamos, con análisis de cuestionarios de evaluación psicológica todavía. Dos variables han aparecido en la investigación que tiene que ver con la estigmatización. Una es la mayor estigmatización percibida por los padres, o sea, los padres perciben que hay estigmatización hacia su realidad familiar en su entorno, y en otras investigaciones lo llamaban de otra manera y lo han medido de otro modo, las microagresiones anti-LGB percibidas por los progenitores de modo directo o a través de su influencia en una parentalidad más negativa o con menos coparentalidad. O sea, ha habido en la investigación de Damore se encontró una relación directa, y en la investigación de Green lo que se encontró era a través de su influencia en la parentalidad más negativa en aquellos que percibían tener más microagresiones LGB. Lo que nuestro compañero Asier está por ahí llamaba el estigma suave. Familiar encubierto. Eso es, familiar encubierto, esto es. Bueno, esto, y aquí voy terminando, ahora sí. Voy a poneros un testimonio al que hacía referencia antes Maribel. Esta es una niña de 10 años que entrevistamos y nos dice: esto no lo van a saber mis padres, ¿verdad? Lo que yo te estoy diciendo a ti, no, nosotros no les vamos a contar nada que tú no quieras que le contemos. Entonces nos dice: es que yo tengo miedo, mucho miedo a cuando yo vaya al instituto. Tenía 10 en ese momento, iba a cumplir 11, pero tenía 10. Yo vaya al instituto o lo que sea, pues que me digan algo, me hagan bullying o que nadie quiera estar conmigo por eso. Y le preguntamos: ¿por tener 2 papás? Dice: y por yo ser de subrogación. Porque ella miraba redes y veía lo que había. Entonces, no podemos tener a los niños de 10 y 12 años teniendo miedo. Tenemos que conseguir que esto cambie. Por eso estos espacios son cruciales. Esta sociedad no puede permitirse maltratar a los niños de esta manera como está ocurriendo. Tanto fue así, le animamos a contárselo a sus padres, porque lo iban a entender y la iban a ayudar y le iban a apoyar, y lo hizo. Y finalmente no fue al instituto que le caía cerca porque era muy grande, fue a un colegio privado que buscaron más pequeñito y bajo control, entre comillas, ¿no?, para asegurarse de que la transición no le causaba tanto dolor, y por lo que sé, la vi hace poquito, estaba bien. Una referencia solo a un término que yo creo que es muy útil, que es el término estrés de las minorías. Este es un término que en la psicología social se ha usado mucho, pero que se ha aplicado al colectivo LGB, y yo creo que aquí podría valer para todo lo que tiene que ver con gestación por sustitución en este momento. Meyer, que fue el que lo aplicó, decía que hay todo un conjunto de factores, a veces proximales y a veces distales, que van a poder influir en la salud mental de los adultos, de los chicos, de las chicas, ahora mirando a los niños, nuestros niños y nuestros adolescentes, ¿no? Si tú creces en una familia en la que tu abuelo mismo tiene homófobo o tiene prevenciones frente a la gestación por sustitución, pues puedes tener más problemas porque te vas a encontrar en ocasiones pues comentarios o algo que no te gusta. Si son tus vecinos, si es tal, pues digamos, esos son el estrés proximal que decía, el estrés de la minoría en clave proximal, pero luego está todo lo demás. Todo lo que ocurre en redes, leyes que no amparan, los discursos de odio que estamos teniendo ahora mismo, ¿no? Entonces, lo que él planteaba es que todo eso acaba confluyendo y puede influir en producir peores indicadores de salud mental, pero también añadía, vale, pero luego hay una serie de elementos de amortiguación, de elementos de protección, que sería la capacidad de afrontamiento. Eso sí se puede trabajar con niños y niñas, si saben que esto puede pasar, si tienen herramientas para enfrentarlas, si alguien les increpa, cómo responder o cómo pedir ayuda, si después de responderle no te hace caso, ¿no? Y entonces tienes que pedir ayuda. Y el apoyo social a nivel individual, a nivel comunitario. O sea, tenemos que hacer un esfuerzo porque esta sociedad
dejes de estar en el punto de polarización en que está ahora mismo con respecto a esta realidad. Hay que contar la diversidad que hay dentro y hay que advertir de que esto está teniendo consecuencias para los propios niños y niñas, o puede tenerlas, digamos. ¿Qué nos queda por saber? Pues hay mucho menos estudios de adolescencia y joven adultez. Lo que tenemos sobre todo son niños en la infancia media, entre los 3 y los 12. De eso tenemos mucha investigación. De adolescentes y adultos, bastante menos. Entonces, igual os invitamos a que nos ayudéis, ¿vale? 2. Avanzar en la diversidad social y cultural, porque casi todo lo que se investiga se ha hecho con población de primer mundo, blanca, de clase media o media alta. Entonces, bueno, sabemos cómo son las realidades en otros ámbitos, ¿no? Y luego la gestación por sustitución es un paraguas muy amplio. Incluye realidades muy diversas y no ha habido comparaciones. No sabemos si entre lo nacional, porque hay, por ejemplo, en el Reino Unido, las investigaciones hechas por Colombo son gestación nacional. Y, por ejemplo, allí, pues la mayor parte de las criaturas siguen teniendo contacto con sus gestantes porque son familiares, entre otras cosas, como ocurre en Australia, por ejemplo, ¿no? Entonces, familiares, amistades previas, en fin, son gente de su entorno. No sabemos, no tenemos investigación que compare. O los distintos tipos de altruista comercial, con contacto, sin contacto, con la gestante. Tendríamos que saber más. No sabemos, podemos intuir, pero no tenemos datos. Y en ciencia avanzamos con datos. Y por tanto, ya concluyo aquí. No parece que ni la vinculación genética o gestacional o la estructura familiar tengan un efecto determinante en el desarrollo psicológico de niños y niñas, afortunadamente. Las claves están en otros procesos, como os decía, lo que decía Colombo, en Love and Truth, o sea, en la calidad de la vida familiar, y eso sí está en nuestra mano, y en compartir con hijo o hija las claves de sus orígenes y compartirlas desde siempre. Ha pasado aquí como pasaba con las madres que tenían hijos por técnica de reproducción asistida y no sabían al inicio que debían hablar de ello abiertamente con sus criaturas, o con las familias adoptivas que no hablaban de ello inicialmente porque no sabían cómo enfrentarlo. Pues en este ámbito tenemos que hablar. Los niños tienen que saberlo, ¿vale? Y luego yo añadiría una más, además del Love and Truth, necesitamos vivir en una sociedad inclusiva de la diversidad, y esto es parte de esa diversidad. Y eso nos toca a todos y a todas. Esto no es un empeño, no es una tarea que tengan que hacer las familias constituidas por gestación por sustitución, sino que es tarea de todas las personas de bien que creemos que defendemos los derechos humanos, de todas las instituciones públicas que están comprometidas, deben estar comprometidas con ellos. Así que retomo lo que decía Tony, aquí hay que involucrar a todo el mundo, no necesitamos más remedio que ello. Así que con esto, muchas gracias.